buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Otro programa más de Sin Freno. Hola, Pepe Ledesma. Hola, María, ¿cómo estás? ¿Bien vos? Muy bien. Al Carlitos. verte mejor encima. ¿Cómo estás, María? Hola, Pepe. Buenas noches. Falso. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, Simón. bien. Con mucha información, la verdad. Mucha, para compartirla en esta hora. Y Programa calentito. sí, porque la verdad que la actualidad así lo está demandando, por otra Sí. parte, ¿no? Se están generando muchas informaciones y bueno, y es bueno repasarlas y tirarlas aquí también esta noche, ¿no? Bueno, para mucha gente se desvanece la hipótesis del accidente porque el Instituto Médico Forense del Poder Judicial trabajó por pedido de la Unidad Fiscal de Goya y de la jueza Poserpenso en el tema de el tejido hemático. Se construyó el tejido hemático del niño Loan, han procesado todo el material de evidencia, ropa, zapatilla, hasta el guardapolvo del jardín de infante que usara Loan para trabajar en las muestras. El principal logro de la dirección del Instituto Médico Forense que está al frente, que es el doctor José Luis Gálvez, es haber reconstruido en su totalidad el perfil genético de Loan. El ADN. Exacto. Esto queda, ¿se acuerdan de la mancha de sangre de la camioneta Ryan? Negativo. Uh-huh. Negativo para Loan, ¿no? Porque... Negativo para sangre de Loan. Y también da algo que se insertó en los medios nacionales, otra de las tantas mentiras, es que el ADN del perfil genético de Loan da que es hijo de María Noguera y de José Peña, y es hermano de todos los hermanos Peña, José, Mariano, César, Cristian, de todos los hermanos Peña. Esa reconstrucción genética desbarata la hipótesis que ustedes recordarán. Sí, que se decía terrible, que era hijo de Benítez, ¿no? Que no era hijo de José, que podía ser hijo. Bueno, es acá, entre el Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Corrientes, Policía Federal y todo, han trabajado y sacaron este perfil genético. Si hay un accidente, pudo haber un accidente, pero lo que se descarta es la sangre. Uh-huh. La sangre dio negativo para Loan. Hablando un poco de lo que tiene que ver con la investigación que lleva adelante la jueza federal Poserpenso, de acuerdo a datos que emanan del mismo juzgado federal de Goya, ya en el día de mañana, viernes, la jueza federal va a estar comenzando a analizar cada uno de los elementos de prueba que tiene en la causa, una causa que es realmente muy, pero muy voluminosa. Obviamente que el cotejo de todas las pruebas, el entrecruzamiento de todos los datos, de las testimoniales que tiene, de las inspecciones efectuadas, va a llevar su tiempo. Y lo que ya comienza a hablarse también es que tiene elementos suficientes como para determinar el procesamiento de cada uno de los 7 imputados detenidos. O sea que va a procesar a todos. Que va a procesar y va a mantener la prisión preventiva de los 7. Ese es por lo menos el dato que hemos podido averiguar esta semana en contacto con fuentes del juzgado federal. Pero el estudio, en definitiva, de la jueza va a comenzar a partir del día de mañana. Claro está que ella ya conoce todo el movimiento que se ha dado, ella fue la que ha dispuesto cada una de las medidas de prueba, así que bueno, se especula que en principio la semana próxima podría salir el auto de procesamiento, ¿no? Habrá que estar atentos porque es un poco lo que todas las partes en sí están esperando, ¿no? Desde la querella hasta cada uno de los abogados defensores, ¿no? Lo que va a traer cola, de hecho ya generó anteayer, mucha polvareda, tiene que ver con un durísimo traspié que sufrió el gobierno de Milei, porque la oposición en diputados rechazó el DNU con el cual el gobierno aumentó los gastos reservados para la CIDE, 100.000 millones de pesos, y además... Después de aumentarse la dieta. No, esto es la Cámara de Diputados. De diputados. Ahora hay que ver, para que eso opere, digamos, tiene que el Senado también tiene que ratificar esto que hizo la Cámara de Diputados con votos de Macri, con votos del PRO. Por supuesto, un sector del macrismo votó por la afirmativa de la derogación del DNU y otro sector se abstuvo. Uh-huh.
Pero Tiene que ver un poco con la interna que tiene el PRO Pero también. primero dieron quórum, Sí, ¿no? dieron quórum. Y la mayoría es importante. Y ya, ¿no? por supuesto que ya hubo declaraciones de Macri, esto no es el cambio, ya hubo declaraciones de Patricia Bullrich, ya claramente esa es un resquebrajamiento Sí, total. una relación rota. Sí, creo que esa es una relación rota, ¿no? Parece que no hay vuelta en eso. Y después lo otro que tiene que ver, que vamos a mirar con detenimiento, porque esto sí involucra también a un correntino, tiene que ver con el martes a la noche, sin que nadie se dé cuenta, el radicalismo cambió a un senador de la Comisión de Acuerdos para, los diarios nacionales dicen, para favorecer la designación del hijo, que el miércoles estuvo declarando ante el Senado. ¿Qué pasó? Se excluyó a Pablo Blanco, que es un legislador del sur, de Tierra del Fuego. Es más afín a Lustó. Exactamente, a cambio de Eduardo Vicchi, que todo el mundo dice, bueno, Vicchi, el senador correntino, pero que estaría más afín a la idea de poder sacar con las 9 firmas reglamentarias el pliego del hijo que viene cosechando, digamos, todo tipo de... Pero ahí plantea también otro de los inconvenientes en la relación de Milei, digo, porque Milei no tiene contacto con los gobernadores, ¿no? Y digo, los gobernadores le van a seguir dando muestras de amor a cambio de... Y bueno, y esa es la pregunta que tendríamos que hacerle en todo caso a Vicchi primero, digamos, en carácter de qué y por qué, y si, como dicen algunos analistas, esta es una prueba de amor, es a cambio de Otra qué, más. Otra más, a cambio de qué, porque la provincia, recordemos que esto es alta política, acá no hay nada raro, alta política, pero ¿qué pasa? La provincia necesita la plata del IPS. La provincia está reclamando por Yacyretá Saltogrando. Y está reclamando por la obra de la autovía, que Nación se comprometió a hacer. Por la 126, por la planta de tratamiento de residuos de Santa Catalina. Es decir, grandes obras que la Nación se comprometió. Hasta el momento ahí no hay No pasó un nada. barrendero. No hay nada. No hay un barrendero. Y cada Lo vez único que hubo hay es un más cambio accidentes. importante que tiene que ver con el manejo de dinero que va a tener Vialidad Nacional con respecto a estas obras. Bueno, que Porque trate... quien estaba al frente del PAMI, David Molín, pasó a Vialidad. manejar Vialidad Nacional, Mm. el distrito Corrientes, y es uno de los principales hombres referentes cercanos a Lisandro Almirón. Lo bueno, O sea, son cambios estratégicos. lo bueno sería que el nuevo director de Vialidad Nacional, que no está haciendo absolutamente nada dentro de la repartición, empiece a pensar seriamente en los accidentes de ese tramo que es de larga data y que a la noche se ha convertido en una boca de lobo No, la sin duda. autovía. No, es una autovía de la muerte. Exacto. Entonces hay que empezar ellos a gestionar para empezar a hacer el trabajo pensando en que tienen intenciones de ser candidatos o tienen pensado presentarse a su candidatura a gobernador el 2025. Bueno, es una obra que está muy retrasada, dicho sea de paso. El problema empieza en la avenida Maipú, que es un problemón. Terrible. Y lo de Santa Ana, bueno, toda esa zona, No se puede pasando por el Águila y toda la cantidad El aeropuerto, de gente. Pepe. Bueno, Hoy el es una aeropuerto, travesía mortal, Pepe, claramente, ¿no? No hablemos de cuando se realizan los carnavales en el Corsódromo. Esa ruta es una ruta que no puede ser que no se esté gestionando para ver. Que es importante ¿Qué se va a decirlo hacer? también, que es una obra paralizada en la gestión de Alberto Fernández, en casi toda la gestión de Alberto Fernández, y que continúa esa paralización en estos 8 meses de gestión de Javier Milei, ¿no? Bueno, ¿qué les parece? Vamos a hacer una pausa, vamos a... Ya nos embalamos, seguimos, ¿no? Ya nos embalamos. Y vamos a hablar con el abogado penalista Jorge Bonpadre, que tiene un libro de trata para ver, ¿es trata? ¿No es trata? Tenemos mucha información y va a ser un programa calentito, así que aguántenos.
Bueno, estamos con el doctor Jorge Bompadre, abogado, penalista, autor, bueno, tiene muchos libros, pero es el autor que una vez a mí él me regaló el libro y la hermana Marta Peloni me lo sustrajo. Nunca, que tiene que ver con trata de personas. Hola Jorge, querido, ¿cómo estás? Están? Muy bien ustedes. Bueno, ¿vas a comer con nosotros? Pero por supuesto, claro. Bueno, adelante el cocinero de Níspero, ¿dónde se encuentra? Juan Andrés. Juan Andrés. Hola Juan. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Juan. están? ¿Cómo estás, mi vida? Buenas, buenas. Bueno, muchas ¿Qué gracias. es, Juan, esto? Muy amable, muchas gracias. Un placer. Bueno, hoy tienen para degustar una brusqueta acompañada de un hummus de poroto cimarrón negro, ¿sí? Producido acá, producción local. Es interesante hacer hincapié en el valor nutricional que tiene la incorporación de legumbres a nuestra dieta. Y aparte también tiene picles de mamón y picles de cebollita morada. Tienen cubiertos para acompañar, también lo pueden comer con la mano. Claro, también esto se puede usar para tapeo. Exactamente, Y la exactamente, brusqueta es exactamente. italiana, ¿eh? Claro. De origen italiano. Sí, sí, sí. Hay mucha brusqueta. ¿Qué te parece? Siempre, siempre. Sí, sí, Ahí sí. voy a probar. A ver, Juan. ¿Sabroso? Tiene una pinta. Bueno. Bueno, Buenísimo. que disfruten, Gracias, Juan. Nos vamos a la Muchísimas pausa gracias. y ya venimos con el doctor Jorge Bompadre. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Bueno, estamos con el doctor Jorge Bompadre. Ay, tiene demasiado. Títulos. ¿Viste lo que es? Por eso lo buscan los que lo buscan. Por eso lo buscan los que lo buscan, exacto. Y que además es un placer entrevistar. Sí, Juan, gracias. bueno, Jorge Bompadre es profesor extraordinario en Sevilla, ¿no? Y No, profesor de acá de la universidad, sí, de la Universidad Nacional del nuestra, sí. Nordeste. ¿Y qué sos en Sevilla? Doctor en Derecho Penal y Procesal Penal. Estudié en Sevilla, de la Universidad de Sevilla. Sí, Bien. sí. ¿Cómo estás? Bien. Personalmente bien. Profesionalmente bien. Vamos a hablar con vos primero del tema de este libro de trata para conversar un poco, y también sos el abogado defensor del gobernador Valdés. Sí, efectivamente. Sí, sí. ¿Qué es la trata para vos, que tenés un libro de trata? ¿Qué es la trata? La trata es un delito federal. Aparte. Bueno, la trata es simplemente el secuestro de una persona, para decirlo muy resumidamente, con fines de explotación. Es decir, cuando se secuestra a una persona, se la traslada ya sea dentro del territorio de un mismo país o hacia el extranjero, o del extranjero hacia el país, en este caso, con fines de explotación, es decir, explotación sexual, explotación laboral. Hay distintas figuras, digamos, que persigue el tratante, y esa es la trata. ¿Y es difícil probarlo, Jorge, o no? Y es muy difícil porque, por lo general, el secuestro se produce en una forma muy, muy subrepticia, muy rápida, muy dinámica. Tiene una dinámica muy, muy fuerte este tipo de delitos, y además manejado por organizaciones criminales que por lo general tienen una logística, digamos, muy, muy puntillosa, muy concreta, muy precisa, muy eficaz. Entonces hace que la víctima desaparezca en minutos, Segundos. en segundos, O sea y no que se la encuentre La más. trata necesita logística. Claro que sí, ¿no? Para O sea, hay que el estudiar, secuestrador. Para el secuestrador. No, claro. Hay que hacer una logística. Sí, yo pienso que sí. Las organizaciones criminales tienen una logística segura. Jorge, y en el caso de la sustracción, ocultamiento del menor, Sí.
sin que se pruebe los fines. ¿Es delito federal o es delito...? No, si no hay... No, una cosa es la prueba Sí. y otra cosa es la figura penal Claro. para que determine la competencia de un tribunal judicial. La prueba es una cosa que va, una cuestión que se decide, una circunstancia adjetiva, digamos, u objetiva que se decide en el marco del proceso de la investigación. Pero la competencia es otra cosa. La competencia por lo general lo determina el lugar de comisión del delito. Si se cometió en un territorio provincial, corresponde entender en principio la justicia de esa provincia, digamos. Y si es territorio federal... Bueno, en el caso de Logan estamos en el territorio provincial. Y claro, al comienzo por eso creo que intervino la provincia. O sea, después pasó todo... Era lo lógico, cualquier delito que se cometa, y sobre todo sin saber de qué se trata, qué figura es, si es homicidio, si es secuestro, si es sustracción, entiende la justicia local. La justicia federal puede intervenir, como pasó, supongo, presumo, con el caso de Loan Peña, de este niño, cuando se produce alguna acusación por parte de la Fiscalía, porque la jueza no puede acusar, sino tiene que acusar la Fiscalía, por trata de personas o por un delito federal. Por eso es hoy por hoy la justicia federal la que está entendiendo. Pero no quita que en algún momento de la derivación que surja de las pruebas, la cuestión no sea federal. Sí, puede pasar si se sale del fenómeno de la trata, claro, y se aterriza, digamos, utilizo esta expresión no muy académica, en la sustracción de menores, simplemente del 146, por ejemplo, del Código Penal. Allí tendría que volver a la justicia provincial. Y hay también jurisprudencia que establece o dice que en esos casos la jueza que intervino primero puede continuar con la misma competencia, digamos, para evitar dislates, digamos, en el proceso, que la jueza se interrumpa. Por sustracción y ocultamiento. Es decir, que si la Fiscalía de Corrientes imputaba por ese delito, eso se iba a seguir investigando en la provincia. Yo creo que sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Y ahora, por lo contrario, la jueza puede seguir teniendo la causa. Puede seguir teniendo la causa en sede federal, exactamente. Sí. Es probablemente lo que ocurra entonces, ¿no? Digo, y es muy probable que resolver sobre la situación y procesal. Que finalice ahí. Claro. Es muy probable que... Y tiene que terminar, no terminar la causa, pero sí tomar una decisión que yo pienso que habría que mirar los plazos. Yo no conozco los plazos procesales, pero no los plazos de este expediente, de este proceso. Y supongo que estarán vencidos. ¿Y eso no puede ser causal de nulidad? Es que hay una vieja teoría que nosotros cuando trabajamos en el Código Procesal Penal de Corrientes, justamente enfocamos ese punto que son los términos perentorios. Los términos perentorios no son actualmente, en este Código Federal no son perentorios, entonces la jueza puede continuar un tiempo razonable. Es un poco lo que está haciendo. Y es lo que está pasando, sí. En su experiencia, doctor, porque tiene muchos años en el oficio y además teorizó al respecto, ¿usted qué cree que es el caso Logan? Aún sin seguirlo de cerca. Yo opiné desde el comienzo, incluso les decía fuera de cámara, que había escrito una pequeña, yo recuerdo un que pequeño me mandaste, pensamiento. no sé, sí, le mandé a los amigos por las redes, nada más, y el diario Época lo publicó en el portal sobre este caso, y dije que yo apuntaba más a la sustracción de menores, pero no como trata, el sentido de trata, sino la sustracción de menores propiamente dicha del Código Penal. Claro. Ahora, porque vos hablabas de logística para la trata, y si la jueza se circunscribe en los detenidos y en la gente que estaba comiendo, o sea, la familia y los amigos, no hay logística ahí. Es que la logística a mí me parece que tiene que proveer. Yo me refería a la logística de las organizaciones criminales. Claro, pero claro, y hay que trabajar contra esa logística, lo cual es muy difícil. Es muy difícil. Además hay que tener los medios, las personas capacitadas, las herramientas fundamentales, herramientas necesarias como para poder luchar contra el fenómeno. En el libro hablas de María, discúlpame, sí. La trata en la Argentina no es nueva, No es un fenómeno nuevo, eso hay que dejarlo muy en claro. No, claro. Fíjate vos, en el año 1968, se introdujo por primera vez el delito de trata de personas en nuestro Código Penal. ¿En la Argentina? En la Argentina. Eso no quiere decir que no haya habido prostitución
o comercio con la prostitución, etcétera, Sí. etcétera, con los inmigrantes en Sí. siglos pasados, etcétera. Pero bueno, la Sweet Beagle es muy conocida. Ah. Fue una de las primeras organizaciones de tráfico de personas que tuvo en la Argentina más de 2.000 prostíbulos en la Argentina, en 1800 y pico. No, Eso no es recuerdo para la fecha en este No, y momento. cada tanto aparece un galpón con gente Claro. en los campos, Sí, sí, sí. en talleres para la confección Claro. de ropa, Claro. independientemente de los prostíbulos. ¿no? Sí, no, claro, porque hoy decía justamente los fines de explotación, la ley dice fines de explotación, no dice qué tipo de explotación. Puede ser laboral, que es este caso, Sí. matrimonio forzoso, extracción de órganos, Sexual. violencia sexual. Jorge, en particular en el caso de Loan, ¿falló el sistema provincial? Mira, Con el nuevo código. No, Hay que no, insertar no, nuevo no. código ya. Sí, sí, claro, sí, claro. Insertar nuevo código ya con está los en dos fiscales vigencia. de Goya. Ya está en fiscal, claro, sí, sí, por supuesto. Por eso intervinieron los fiscales de acá. Mm. Ahora, yo no diría que fracasó la investigación acá local, digamos, porque justamente cuando yo me hice de un informe policial que se pidió a nivel ministerial, donde el trabajo de la policía y del gobierno fue enorme, fue gigantesco. Incluso ha habido drones y herramientas y materiales que vinieron de la provincia de Buenos Aires. Está bien, Jorge, inclusive. pero entonces, ¿qué falló? Porque el chico hace 70 días que no Y aparece. falló que no lo encuentran, no lo encontraron. Es decir, tal vez yo lo que dije en ese primer artículo, el error que se cometió, no se cometió, digamos, en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito de la percepción del fiscal que tuvo la causa. Falló en la percepción de lo que claro, estaba pasando. falló en la decisión. Es decir, O sea, ¿por qué? creyó en la teoría del extravío. Claro, pero vos no podés decir que un chico se extravió y al mismo tiempo decir que cometió el delito de abandono de persona. Claro. Es decir, es imposible, hay una contradicción en los propios términos. Pero el ¿Qué es lo que abandono de pasó? personas no era para las personas de la familia que acompañaban No, ni el no, no, extravío. bueno, es que- pero sí, Porque pero- estaban buscando un niño extraviado en el campo, Jorge. Claro, pero si se acusa por abandono de persona, el extravío desaparece. Claro. Choca contra las figuras, contra las acciones, las conductas que son punibles. Sí. En el 106, que es el artículo del Código Penal que castiga, digamos, el Se abandono de calibró persona. mal y no se aplicaron protocolos Y que hubieran sido claro, necesarios. se pensó, digámoslo así, mal en los comienzos y obviamente eso impulsó y dirigió la investigación hacia ese Ah, bien. objetivo. Sí. Y Y tal vez se perdió tiempo. tal vez sí, seguramente que sí. Y bueno, está a la vista, ¿no? Mm. Que se perdió ¿Qué todo. opinas ¿no? del nuevo código que tuviste mucho que ver y que muchos dicen no funciona por funciona. culpa de Bompadre? No dicen eso, pero te quiero decir, hay mucha gente Bueno, que puede dice... ser también, ¿por qué no? Uno pero no- tuviste mucho que ver en el tema del nuevo Sí, código. yo fui el ¿Vos crees- presidente de la comisión que trabajó muchos años con un grupo de gente ¿Y en vos crees que ese funciona código. el nuevo código? El código sí, por ahí no funcionan las instituciones, no funciona el O sistema. sea que no funcionan... A ver, no funciona el Poder Los Judicial. actores. Claro, los actores, Cuando hablas de los actores, protagonistas, digamos. Cuando hablas de actores, habla de fiscales No, y pero jueces. ¿sabes lo que pasa también? ¿Sabes lo que ocurre? Me parece a mí, la perspectiva que yo tengo es que, primero que hay muy pocos fiscales. El Chaco tiene el doble de fiscales que Hay nosotros. muy pocos fiscales. Entonces, uno le tiene que pedir al fiscal también que esté en todo, porque el código lo obliga a estar en todas las situaciones donde se denuncia o se comete un delito. Y evidentemente que humanamente ningún fiscal puede hacerlo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y ahí pasa lo que nadie queremos que suceda, que Sí. todo quede en manos de la policía. Entonces vuelve la policía a tener un protagonismo que este código se lo sacó. Y la No sé si me policía te entienden. dice, por ejemplo, nosotros pedimos una orden de allanamiento para ingresar a un lugar donde se vende Sí. o se distribuye droga y el fiscal no nos da. Antes Pasa que era eso el es de juez no le competencia, es de daba. competencia federal. Bueno, ponele, droga bueno. un ejemplo, un allanamiento. Sí. Antes era el juez, ahora es el fiscal.
Y hay como No, una... el fiscal no puede realizar el allanamiento ni ordenarlo. No puede decidirlo. No, lo decide el juez de garantías. Bien. El fiscal no tiene ningún tipo de decisión. Siempre hubo una... Ni siquiera detener a una persona. Ahí siempre hubo una división en el sentido de la policía con la justicia. Siempre hubo algo que no... Y la policía es un instrumento auxiliar, digamos, importante, no tan auxiliar, sino importante en el desarrollo de la investigación. Es decir, sin la policía no se podría hacer absolutamente nada, obviamente. Entonces, ¿qué implica eso? Que tenga que haber una gran inversión en recursos económicos y recursos humanos en la policía, que son los que en definitiva investigan con el fiscal. El fiscal no puede estar en todos los casos al mismo tiempo de su jurisdicción. Y al mismo tiempo tienen que ser confiables, ¿no? Porque aparentemente acá lo que pasó también es que la policía iba por un lado, la fiscalía por otro. Y bueno, el mismo comisario desviando. Sí, puede ser, ¿no? Bueno, un acto de corrupción. La corrupción no solamente es económica. Ahora, digamos, entonces, también doctor, es funcional. No es un problema de normativa. No. Es un problema de aplicación. ¿Y de funcionalidad? Este código es el Código Federal, por ejemplo, que está instrumentando en todo el país la Presidencia de la Nación, el Ministerio de Justicia y de Seguridad de la Nación, por ejemplo, es igual que el nuestro. Igual que es que está en Buenos Aires, el que está en Mendoza. Es decir, Es igual. lo que no funciona, el código como decía, no es que falla la normativa. A lo mejor tenga sus defectos, por supuesto, pero los defectos normativos se van corrigiendo con la crítica doctrinaria y con los fallos jurisprudenciales. Jorge, sos el abogado defensor de nada más ni nada menos que el gobernador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés. ¿En qué? ¿De qué lo defendés? Y por el momento en dos causas. Una iniciada por el fiscal federal Marijuán en Buenos Aires, que donde lo denuncia. ¿Qué dice? ¿Lo denuncia por? Lo denuncia por encubrimiento e incumplimiento de los deberes del funcionario público porque dice que no actuó no trabajó como debió. Te lo resumo, Sí, dale. Cómo debía trabajar la policía en la provincia, aquel lío que se armó al comienzo, que la jueza desafectó a toda la policía de Corrientes, la investigación local y bueno, y asumió la federal. Entonces lo acusa de encubrimiento. Yo y sigo en la docencia universitaria hace más de 40 años y no sé por qué lo acusa de encubrimiento y de incumplimiento de los deberes a un funcionario del Poder Ejecutivo. Ahora, si fuera a un investigador, digamos, que ha ocultado algo, que ha hecho algunas piruetas de ahí hecho, con Jorge, la investigación. El caso está en Goya y has pedido el sobreseimiento. Sí, ahora pedí el sobreseimiento de él. Sí, hasta ahora no han resuelto nada, pero ¿Sin respuesta por ahora? sin respuesta. La causa... ¿Y la otra? Y la Gustavo otra, Vera, la de otra es Gustavo una Vera, querella. de titular de la Alameda. Exactamente, una querella promovida hace unos días atrás contra Gustavo Vera, que sí, titular de esta organización no gubernamental, la Y Alameda. por calumnias. Por calumnia, por el delito. ¿Y de eso calumnia. dónde se tramita, Jorge? Y eso acá en la justicia local. En la justicia provincial, Provincial. presentaste la... Sí, porque él lo trata en ese momento al gobernador como de narcotraficante y dice la droga entra por Itaibaté, da una serie de cosas y el efectivamente gobernador... es así. Y justo cayó el avión, ¿te acordás? Sí, claro. Y entonces, ¿eso fue a la justicia provincial? Claro, está en la justicia provincial. ¿Es seria Y debe la- estar porque... ¿Es seria la denuncia en su momento, mediática y demás? Y no es seria, por ser indulgente con la crítica, digamos. No es seria, es un acto de irresponsabilidad total de este señor que a mí me llama la atención. No lo conozco personalmente, ni tengo interés en conocerlo, pero me llama la atención que es un personaje público, es decir, porque comanda o preside una organización no gubernamental que se ocupa de cuestiones tan sensibles como el tráfico de personas. Salir a decir barbaridades a la prensa todos los días. No puedo no preguntarte por Cristina Poser-Penso. ¿Qué opinión te merece la jueza federal que está manejando este caso? Como jueza no la conozco. La conozco personalmente de unos años atrás cuando yo estaba en la gestión con Verónica Torres, en la facultad, como en la gestión del decanato de la facultad, que estuvimos 12 años ahí. Ella era periodista en aquel momento y bueno, fue muchas veces a la facultad a entrevistarme por cuestiones, digamos, que suceden todos los días, episodios criminales, llamémosle así, que suceden en el país y en Corrientes.
Después se fue de jueza, no sé si a Paso de los Libres Sí, fue a primero Paso de o a los otro lugar antes, no estoy seguro, pero sí es que estuvo en Paso de los Libres. Y bueno, nunca hablé con ella en forma personal, siendo magistrada hasta el día de hoy. Gracias, Jorge, buen padre, muchas gracias. Y gracias por La casita del árbol, Bueno. el libro de Jorge. Es el libro de él. El séptimo. Gracias, Jorge, buen padre. A ustedes, Un muchas gracias placer. por la invitación. Estamos con Daniel Bruno, Dani para nosotros, periodista muy querido acá de la provincia de Corrientes, que cubrió y fue corresponsal también de Telefe. Y cubrió desde el principio la causa Loan. ¿Qué nos podés decir al día de hoy, Dani, de la causa? Y hoy debo decir que la causa está casi en el mismo punto que estuvo al comienzo. Uno puede pensar, más allá de todo el trabajo que se está haciendo por parte de la justicia y de las fuerzas federales y en principio la provincia, ¿no? Las fuerzas provinciales y la justicia provincial. ¿Por qué? Porque no hay resultados en cuanto a la aparición o al paradero de Loan. No se sabe su destino. Entonces todo lo que se está haciendo pareciera que no surte efecto. Pero claro, uno sabe que se está trabajando. ¿Con qué panorama te encontraste el primer día que llegaste ahí al paraje donde desapareció Loan? La primera sensación que tuvimos con mi hermano, con quien estábamos trabajando el primer día y con algunos otros colegas que llegaron después, es que al caso lo considerábamos raro. ¿Por qué? ¿Por qué es raro? Y bueno, porque veíamos, por ejemplo, que en la familia habían distintas opiniones. Claro, esto puede suceder. ¿En qué familia no hay divergencia de opiniones? Disidencia. ¿no? Sí. Claro, pero veíamos, por ejemplo, a una Laudelina inquieta, rara, si bien yo no la conocía, pero uno podía ver por los movimientos a una madre que desde el primer momento, la primera nota recuerdo haberle hecho en vivo a María, y ella sostuvo sin vueltas de que su hijo estaba perdido, que no estaba perdido, y que lo tenían, que lo habían sacado y que estaba el 9 de julio, y que en consecuencia había que allanar casa por casa. Cosa que no se hizo. Ese es el pedido desesperado que él decía, que está en el expediente además. Exacto, eso, ¿no? Exacto. Por supuesto, uno entiende que bueno, hay cuestiones judiciales que no se puede allanar todas las casas, qué sé yo, sin fundamento. Se hicieron allanamientos después, sí, a posteriori. Después lo vimos al fiscal Castillo aparecer el día 14 a las 11 de la mañana. No pudimos hablar con él. 2 días después. Un día después. Ah, un día. 13, casi 24 horas después. Eso no quiere decir que no haya estado trabajando en el tema. Yo después le había preguntado en la conferencia de todas formas, es medio anormal en el sentido de que un fiscal tiene que llegar al momento del hecho. Pareciera que es así, ¿no? Yo creo que me parece que hubo gente que subestimó el caso, minimizó la cuestión, me parece, y después me parece que se le fue de las manos. Es la sensación que tengo, ¿no? Después de haber estado ahí. Es más, en la conferencia de prensa que dieron los fiscales Barrio y Castillo, yo le pregunté, una compañera, Mariela de C5N, le preguntó por qué tardaron tanto en recaratular el tema. Y yo le pregunté por qué no repararon en la no aplicación de la ley 5862 de la provincia, que es el bloqueo de los caminos cuando hay cuando se denuncia o se hace una exposición sobre la pérdida de una persona. Sí, eso lo tiene que hacer el fiscal. Hicieron, por ejemplo, hoy con el tema de los chicos desaparecidos en la esquina. Claro, y recuerdo que acá hubo el caso famoso de Juanita Goitia, ¿se acuerdan? ¿No? Exacto, Sí, claro. también se hizo eso. O sea, está bien, eso es un resorte de la policía, lo que sea, pero bueno, alguien tiene que responder por eso. Y cuando hablas de un caso raro y de lo que te llamó la atención y demás, ¿comenzaste a sospechar de la cuestión intrafamiliar desde el primer momento, Dani, o no? Y sí, la verdad que sí, porque cuando uno se iba enterando de cómo estuvo compuesta la mesa, de cómo después se dieron los hechos, ir a buscar naranjas a un lugar donde había pocas naranjas, nosotros llegamos y tomamos las primeras imágenes, tal vez que haya por ahí periodísticamente hablando, de 3 cáscaras de naranja, un árbol pelado, no había más naranjas, habiendo en la casa de abuela una abundancia en mandarinas y otras frutas, ¿no? Porque hay muchas cosas que no tienen sentido común, no siguen al sentido común en el caso Loan, ¿no? No, totalmente. Y más en los primeros dichos de la abuela, que si bien no lo dijo públicamente, nosotros escuchábamos que sospechaba de Antonio Benítez y por qué lo llevaron a Naranjal. El padre decía, ¿por qué lo llevaron sin mi permiso, habiendo naranjas acá? Lo que termino de decir.
La verdad que resultaba una cuestión hasta sospechosa. Y entonces por eso nos parecía un tema y un caso raro. Y después con el tiempo se fue lamentablemente confirmando, ¿no? Dani, vos trabajás hace mucho, ¿no? Y supongo que este no es un caso tampoco, un caso común, deja una huella distinta en cualquiera que cubre un caso de estas características, ¿no? ¿A vos qué te pasa con todo esto? Al día de hoy, ya casi 70 días después, ¿no? Créanme que yo vine 15 días a mi casa y vine quebrado psicológicamente. Hoy confieso. Y me duele decirlo. Es que, Angustiado. Dani, perdón, no me Angustiado. quiero quedar ahí porque tu emoción me toca. El quebrado, ¿por qué razón? Primero porque se pierde un niño de 5 años. Yo te conozco Totalmente. y por eso, ¿en qué veías, por ejemplo? ¿Que no había sensibilidad en el hecho en sí de buscar a Loan? No, sí, justamente eso. Una madre, como dije, quebrada, lógicamente uno, y sobre la cual pesaron sospechas de medios que no sé qué buscaban, sinceramente, y teníamos que salir nosotros, los locales, subestimados, minimizados, muchas veces bastardeados, ninguneados, ensobrados exactamente, a descartar y a desmentir, por ejemplo, que María tenía un montón de plata en su casa, que se había encontrado droga. Eso por una parte. Y por otro lado, yo hablé en un reportaje que me hicieron unos colegas de Corrientes. En la búsqueda de Loan hubo muchos héroes anónimos, de los cuales después, la verdad que todo parece que nos sirvió. El rastrillaje que se hizo durante 8 días fue impresionante. Yo he visto gente desmayada, cadetes de la policía desmayados, Claro. extenuados por tanto esfuerzo. Los Y esos bomberos, al jefe de bomberos se lo acusó de de ser parte de una red de trata, al cura. Esas cosas a mí particularmente hasta el día de hoy me afectan. Eso lo hicieron los medios nacionales. Obviamente. No sé con qué objetivo. Lo peor de todo es que nada de eso después se pudo demostrar. Ni se pudo acreditar en un expediente judicial. Y la otra cosa que me imagino que te genera un impacto... Discúlpenme la emoción. por favor, que te genera un impacto, además de impotencia, bronca, todo lo que nos genera a nosotros, que estamos incluso más lejos del caso, ¿no? Es ver que el caso hace muchísimo tiempo dejó de ser un caso penal para convertirse en un espectáculo público. Totalmente. De 24/7, digamos, ¿no? De cadena nacional permanente. ¿A vos qué te genera todo eso? Y como digo, me genera a veces impotencia. Porque, a ver, a mí me tocó, como dijo recién María Mercedes, estar en un programa de Telefe casi todos los días. Y casi todos los días, no solo en ese programa, sino en otros programas y programas de radio, muchos, he tenido que salir a marcar posición, pero no defendiendo a nadie porque no tengo la obligación. Vos contabas lo que veías. Por ejemplo, no se explicaban algunos por qué se hace un almuerzo un día de un santo. Es no conocer nuestra idiosincrasia. Lo mínimo, lo indispensable de nuestra idiosincrasia. Lo básico. Se reían del bombero. ¿Por qué llevaron un profesional, pero muy calificado, a quien yo admiro mucho, me planteó por qué pierden tiempo llevando a un curandero a declarar? Y le tuve que explicar de que había gente preocupada por el destino de Loan que pidió asistencia de un curandero o de un vidente y se terminaron riendo. Entonces yo les dije, ¿cuál es la diferencia entre los videntes que nos envían permanentemente videos para decir dónde podría estar Loan? ¿Cuál es la diferencia? Aquellos tienen título y estos no. Estos otros Dani, te pregunto, por ejemplo, acá ha habido una formidable cadena de mentiras, ¿no? ¿Qué sentías? Porque claramente uno se da cuenta. ¿Qué sentís cuando ves a estos personajes, hoy algunos detenidos, algunos que no están detenidos, con el caso de Camila, Macarena y demás? ¿Qué sentís al ver toda esa cadena de mentiras, una tras otra? Bueno, eso precisamente es el sentimiento que uno... mintiendo en la cara. Exactamente, encima, ¿no? Ese es el sentimiento que uno tiene de saber que si alguna de esas personas no cuenta, lamentablemente a Loan lo vamos a tener cada vez más lejos. Claro. Cada vez va a ser más difícil. ¿Vos estás seguro que lo saben? Pero claro, yo creo que sí. Yo creo que sí, y creo que coincido con vos que hay gente que está afuera, que no dice todo. Yo desde un primer momento dije, hay gente que sabe más de lo que dice y probablemente no lo haga por no comprometerse. La madre pidió, perdón Carlos, la madre pidió desesperadamente, Macarena, por favor, hija, le dijo hija, habla, decile a tu mamá que nos diga dónde está Loan. Eso fue un grito desesperado de la madre. ¿Tuviste trato directo con Laudelina o no?
La saludamos, quisimos hablar en un momento, no pudimos porque iba y venía, como dije, y después le terminamos haciendo una nota con Mauro Villar, vía telefónica, grabando ante una cámara porque ya no podíamos entrar al Algarrobal, estaba prohibido entrar. Y entonces sí, pero ya fue prácticamente la culminación de una serie de notas que ella había dado a varios Yo medios. creo que es la síntesis de la mentira, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te sentís eso o no? Sí, sí, totalmente. Digo, la veo, la miro y digo, esta Totalmente. mujer está mintiendo. todo No el estoy, tiempo. no estoy prejuzgando, simplemente digo porque cambió de argumento varias veces. Uno mira las notas y no sabe cuál es la verdadera ¿Vos Laudelina. estabas cuando se habilita el hotel, el de Boca Negra o no? Sí, sí, estuve el 9 de ¿Y julio. qué pasó en ese hotel? En ese hotel primero estuvo gente de bomberos de todo el país. Nosotros fuimos a hacer notas y demás. Gente que vino de la costa atlántica. Y después de un día para otro nos encontramos con que cuando se levantan los rastrillajes, porque cambia de fuero, acá vale la pena aclarar que muchas de las marchas se hacían también pidiendo que no se levanten los rastrillajes. ¿Sí? Y después, bueno, como que quedó como que la provincia no hizo absolutamente nada. ¿Me Porque entiendes? pasa al fuero federal y ya Pasa no al permiten. fuero federal y por supuesto ahí Ya no le permiten a la exactamente, provincia la ingresar. aparte de la jueza, aparte de las fuerzas provinciales de la investigación. No, claro, pero todavía bajo amenaza de detención. Exactamente. Porque eso hay que decirlo. Acá hubo una Exacto. amenaza concreta de la justicia federal y de fuerzas federales de que no se entrometa la provincia si no iban presos, el que se metía. Y hubo gente que hizo muy buen trabajo, hay que decirlo, más allá de los errores que... Bueno, pero ahí decís que cae, Bueno, que cae ahora, la Fundación Dupuy ahí también. cae la Fundación Dupuy, nosotros nos enteramos cuando comienzan a trabajar. Nos enteramos cuando va a declarar Camila, que fue el 3 de julio, día miércoles. Ujú. Ya estábamos en Goya, Otra persona cuando vos la mirás sabés que estás mintiendo. totalmente. Vamos a Goya, nosotros vamos a cubrir y dicen hoy va a declarar Camila en fiscalía y va a aportar datos importantísimos a la causa. Nosotros dijimos, bueno, Acá está. de exacto, acuerdo. acá creemos que se produce el vuelco. Y bueno, cuando sale, no habla ella, Alguien, habla. eso dice ante las cámaras alguien de la Fundación Claro, Lucio Dupuy. la que habla es la doctora Cutay a la salida Mm. y dijo cosas La tremendas. que cobró $1 millón del municipio de 9 de julio. Dijo el intendente, claro, esto lo Sí, dijo sí, el está en la intendente. declaración testimonial de Insaurralde. Sale esta mujer y dice, Camila termina de declarar cosas muy fuertes, como que, por ejemplo, su hija iba a ser la víctima si no venía Loan. Entonces le preguntamos, ¿y en qué fundamenta? Dijo, no puedo decir. Y lo otro que había dicho como cosa fuerte es que, de que estaba instalada una red de trata el 9 de julio y que había mucha gente que iba, o mejor dicho, dio a entender esto, y que había mucha gente que tenía cosas para decir y que iba a caer mucha gente más. Obviamente que eso fue tremendo, Sí, generó me un impacto acuerdo. tremendo. Después, en el hotel, a nosotros se nos hacía bastante difícil, créanme, acceder a una nota con Camila o Macarena. No podías hacia, entrar. No hacia los medios nacionales. Y en esa época Mauro ya- Villar puede dar una... ¿Ya en esa época estaba el americano trucho o no? andaba dando vueltas. Porque, Hoy está imputado por resistencia a la autoridad porque impidió la entrada de- impidió la entrada de prefectura ante un Así es. procedimiento ordenado por la jueza. La Fundación Lucio Dupuy, el Americano, and Company, todos los que estaban en el hotel de 9 de julio, no permitían el acceso a la prensa correntina, sí a los medios nacionales se nos hacía difícil. y a determinados medios nacionales. O sea, nosotros teníamos, claro, yo recuerdo que a nosotros nos dijeron, que es la que pasaba siempre, vos ibas a pedir una nota y te decían, ¿para qué medio? Bueno, somos Ñan de Cable, somos... esperen un momento, no se puede, no podemos, más tarde, están muy afectados, están cansados, y después vos veías en los medios nacionales, digamos en directo, Horas. una tienda. sentado ahí, Exactamente. ¿no? Exactamente. Esas fueron las cosas que por ahí nos marcaron también, ¿no? ¿Viste una ciudad, una localidad 9 de julio, literalmente hablando invadida y generando toda una especie de puesta en escena de todo lo que... Yo he visto, porque nosotros seguimos yendo, y seguimos yendo ahora, y vamos a seguir yendo haciendo trabajo del día después, digamos, ¿Y con ¿no? qué te encontrás cuando Una vas ciudad, una sociedad dividida, una comunidad dividida. a ver, ¿cómo es eso? Gente que, algunos que eran vecinos, pasaron a ser sospechosos. No se olviden que en algún momento se instaló hasta una suerte de casa de brujas. Iban a las personas después de la marcha, le ponían un micrófono, decía fulano, está en el abigeato, mengano, está con el tema del y otra acá narcomenudeo. se venden chicos. Claro, se venden chicos, el cura tal cosa, el jefe bombero tal otra, se sacaban fotos en el Al colegio. cura lo hicieron, lo destrozaron. Yo estuve con el padre Cristian hace una semana, estuve en San Roque, Lo y realmente destrozaron. sigue afectadísimo. Fíjense que nada de esas cosas se pudo confirmar luego. Y no está en el expediente. No está en el expediente, porque después esas personas iban
a la justicia, decían, bueno, yo me enteré por dice qué, porque dijo fulano, pero no tengo pruebas. Yo no digo que haya inocencia en la gente que está supuestamente involucrada, pero digo, estas fueron las cosas que fueron marcando. Fíjense que hay gente que, hoy se dice, hay gente que tiene miedo de hablar. ¿Miedo a qué? No, el miedo ¿sabe dónde está? En que si dicen algo frente a las cámaras, después tienen que ir a ratificar a la A justicia. la justicia. Bueno, esto es lo que el está, tema es, digamos, claro, no es miedo. Se están cuidando porque pasaron por la justicia una cantidad de personas que no dejaron nada en la causa. No, y una cantidad que tienen que ir a declarar ahora. Salió Sí. una nueva lista Sí. que va a ir esta semana, son muchas. ¿Vos pensás en la hipótesis intrafamiliar o no? Sí, creo que la cuestión intrafamiliar es determinante. No tengo duda de que hay gente que ha... Nosotros dijimos en un primer momento que Loan no estaba en el lugar y que tuvo que haber mediado la intervención de otra u otras personas para irse de ese lugar. Que podían ser los que están... Digamos. Claro que los sustrajeron. Que pueden ser cualquiera de las que están involucradas o tal vez, de casualidad, alguna otra. Pero por su propio medio el chico no fue. Y que por las declaraciones y las contradicciones, sobre todo de Laudelina, indudablemente gente de la familia, de ese entorno que estuvo ahí en la mesa de ese 13 de junio, tuvo que ver, evidentemente. En No el sé si hotel- para llevarlo, para... En el hotel está Camila, Laudelina, sus hijos, abogados, psicólogos, marido de la abogada, todos parando en el hotel y también llega Burlando a ese hotel. Si eso surge de la declaración de Bocanegra, Que es el dueño del hotel. del dueño del hotel. ¿Vos creés que la hija de Camila, antes de declarar en cámara Gesell, fue como inducida, guiada? Viste que le hacían hacer dibujo, ella inserta el tema del encapuchado Y del disparo de arma de fuego. El y pum. y el Exactamente. disparo. Que Eso, creo que uno de los chicos. te pregunto, ¿vos creés que fueron inducidos? Yo te voy a contestar lo que me dijo un abogado, defensor. Ellos iban a pedir la nulidad justamente de la prueba por el hecho de que creen que está contaminada la cuestión. Y en los dichos de Bocanegra parece que los chicos estaban todo el tiempo hablando con gente que dicen ser psicólogos y demás, dibujando. No quiero decir con esto que lo hayan inducido, pero me parece que si un abogado que sabe de este tema te dice que pueden pedir la nulidad porque creen que está contaminada la cuestión, y después el dueño del hotel te dice que los chicos convivían con gente que le hacían hacer dibujos y demás, y es da para pensar. Pero aparte es raro que toda la gente que estaba en el hotel es como que quieren meter a toda costa que esto es un tema de trata. Acá, mira, hay dos caminos, dos carreras que se venían corriendo. Una por un lado, la del tema del accidente, ¿sí? Con medios nacionales que, digamos, de alguna manera adherían a esa hipótesis, investigadores federales que adherían y adhieren a esa hipótesis, y bueno, y después con protagonistas que adhieren a esa hipótesis. Y por el otro lado, la otra hipótesis de la de trata, con medios que trataban de instalar en todo momento, con profesionales que trataban de instalar en todo momento y con protagonistas. Y acá me parece la jueza que dijo, ni una cosa ni la otra, por lo menos las apreciaciones primarias que ella tuvo. Dijo, ocultamiento y sustracción de menor de 10 años, no podemos establecer con estos elementos, el día 22 de julio lo dijo, en un escrito, no podemos establecer a ciencia cierta con estos elementos, ni descartar que estemos ante un tema de trata. O sea, dijo, por ahora con lo que tenemos, no. No. Lo mismo dijo el fiscal, ¿eh? Bien. No tenemos más tiempo, pero vos cambiaste tu rutina incluso para seguir de cerca este caso, ¿no? Sí, me instalé el 9 de julio y después me instalé en Goya y agradezco permítame agradecer a la familia de Gauna Barreto, que me alojaron en su casa porque no había lugar donde alojarse y efectivamente. ¿Y la escuela? Y la escuela hicimos malabares para poder estar. Es un antes y un después en tu vida también, ¿no? Totalmente. 70 días sin Loan, ¿pensás que podemos volver a verlo? En tu interior, en tu corazón. Anhelo. No sé si se va a dar, ojalá que sí. Creo que Dios solamente tiene la respuesta. Gracias, Dani, A querido. ustedes. Daniel Bruno estuvo con nosotros. La pausa, la última, y ya nos despedimos. Bueno, el paso de Dani Bruno, indiscutiblemente, chicos, nos deja desde las lágrimas y la conmoción de él como persona, más allá de como periodista, que acá los medios nacionales han hecho
daño y mucho, sin lugar a duda. Como dijiste vos, Carlos, el americano fue imputado por resistencia a la autoridad. Aparte amenazó con declarar que la situación de él podía declarar una guerra entre Payaso, Argentina perdónenme. y Estados Unidos. Pues, No, y dijo que era de Interpol, y estaban Dice los que- efectivos de prefectura en el lugar. CIA, ¿no? Central Y de le siguen Inteligencia. dando espacio. Es increíble. increíble. Trabajó en la película Sonidos de Libertad, dice que había trabajado en la película todo incomprobable. Vino de paseo. Desde con- Wilde, hay que decir. Desde Wilde, no es americano. Sí, Le un quiso americano decir trucho. al hotel, a hablar con el hotel en inglés Autopercibido. y el tipo sabía inglés, el dueño del hotel de 9 de julio. Vivieron gratis. Fundación Lucio Dupuy, americano, psicólogos, marido de la Catalla. No solo que han vivido de arriba y gratis, se llevaron $1 millón de pesos y exigían comida que el dueño del hotel tenía que ir a Bellavista a comprar porque se pusieron exquisitos. Después me dicen que los medios nacionales intentan poner en el narcotráfico y el operativo, me confirman que el operativo en Paraguay, donde muere el diputado, donde lo matan al diputado, es por narcotráfico y no tiene nada que ver con el delito de trata. También la red de trata desbaratada en Brasil, María, esto es un dato que también surge del juzgado federal, que tanta difusión se le dio en los últimos días, nada tiene que ver con Loan. Lo mismo pasa con Brasil. No hay nada Eso concreto. es lo que digo de Brasil. Nada Bueno, concreto. lo de Colombia también. Y tengo para agregar, antes de pasarlo, para que ustedes comenten algo, es que la familia de Loan Peña, con respecto al abogado, muy pocos son los que quedan a favor de Fernando Burlando. El resto, Mariano, José, están más con el doctor Méndez. No le creen mucho de las hipótesis de Burlando y hay una división familiar por la causa Loan. Bueno, a propósito de la causa que también genera esquirlas, acá pasó algo que está relacionado, porque eso es lo que se escucha en algunos videos. Hubo un scratch la semana pasada que involucró al fiscal de Estado de la provincia, a Horacio Ortega, a su esposa, que es diputada de la provincia, Albana Rotela, a otro ex legislador y ahora funcionario del Partido Popular, ex cuñado del vicegobernador de la provincia, Javier Sáenz. Un scratch, un grupo de personas que estaba fuera de la legislatura, lo insultó y la consigna era: devuelvan a Loan, ustedes se lo llevaron, bla, 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 y después empiezan ya con agresiones. Gente que le filmaba a Ortega, a Albana, qué sé yo. De hecho, están los videos en las redes sociales, pero bueno, la cuestión es que fue una situación bastante violenta que el fiscal de Estado, después supe que también la diputada, pero el fiscal de Estado lo que hace es, lo que tiene que hacer, es radicar una denuncia. Va, radica una denuncia en comisaría, la comisaría pasa esa denuncia a la justicia, digamos. A la fiscalía. A la fiscalía. La cuestión es que en fiscalía, aparentemente, María, Carlos, el fiscal que tomó esa denuncia de la policía le dice al fiscal de Estado que no haga nada porque en este momento, si él hace una denuncia, se pueden venir más scratches, ¿no? Una cosa rarísima, porque si vos te increpan de una situación violenta, te vas a donde te tienen que cuidar y donde te tienen que cuidar te dicen, bueno, no digas nada porque si no puede ser peor, que nos deja para el resto. Y eso además, perdón María, Sí. le dicen al fiscal de Estado, ¿qué podemos dejar para el resto de los mortales comunes, ¿no? Bueno, pero la cuestión no quedó allí, escaló y llegó a un repudio que quisieron hacer. Perdón, la denuncia tiene nombre y apellido. Uno es Miguel Nicolini y la otra es alguien de apellido Peña, creo, empleada municipal, trabajadora de AOEM. Sí. Eso tienen nombre y apellido porque dice que la empleada del gremio de la municipalidad, AOEM, ¿no? Sí, Asociación de Obreros y Empleados Municipales. Eso, inclusive se acercó como ella tuvo temor por una agresión física, pero tiene nombre y apellido. Y me decías Roxana vos... Pau y Miguel Nicolini son Así es.
Los dos mencionados en la denuncia del fiscal de Estado. Sí. Esta es una denuncia que tenemos acá. Pero además, ¿qué pasó? Esto se convirtió en un repudio porque Albano Rotela hace la misma denuncia y lleva al recinto de sesiones de la Cámara de Diputados que sesionó este miércoles. ¿Por qué? Porque además Nicolini aparentemente es adscrito de una legisladora. Entonces, parece Miguel que Nicolini trabaja en la legislatura es correntina. adscrito de una legisladora peronista. Y la cuestión es que parece que discutieron mucho en labor parlamentaria, mucho, porque hay algunos sectores políticos, el PJ va a entrar a hablar, porque parece que es adscrito de una legisladora del PJ. Lo raro, Nicolini tiene familiares muy cercanos al radicalismo, ¿no? Es funcionario del gobierno de Valdés, el padre de Miguel Nicolini, Bueno. nada más ni nada menos que Raúl Nicolini. Bueno, la cuestión es que este repudio se discutió mucho en labor parlamentaria. Aparentemente algunos legisladores de la oposición, pero sobre todo de algunos del oficialismo, no querían saber nada. ¿Quién del oficialismo no quería? No lo sé, pero parece que algunos legisladores del oficialismo no querían. ¿Y qué pasó al final? Porque esto es interesante. Después logra ir al recinto este repudio, que ya se diluyó en el camino. Evidentemente ganó Sí. la posición de, hagamos algo, pero no tan... Hagamos algo, pero no hagamos mucho. Exactamente. Y se aprueba por unanimidad. Una nota que dice, que la violencia y qué sé yo, y miremos. Y justo en paralelo con el caso de violencia de género de Alberto Fernández. Sí, todo esto. Y nos fue despedido. Bueno, me parece que lo que intenta decir la nota, que a mí me encantaría que alguien pueda descifrar lo que quiere decir finalmente, cómo quedó ese proyecto, es que insta a los empleadores, ponele, a que vean las conductas y revisen esa cuestión. O sea, esto puede escalar, Claro, probablemente. Habría sí. que ver, qué sé yo. Cambios en el gabinete. Cambios en el gabinete. Podemos hablar de segunda y de terceras líneas y un nombramiento que se estaba haciendo esperar tras, obviamente, el alejamiento de Gabriel Romero en el Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes. Ya está el nombre, fue este adelanto de María Mercedes. Beatriz Kunin es la nueva presidenta del Instituto de Cultura, pero hubo también cambios en segundas líneas en la subsecretaría dentro de lo que depende del área de Carlos Viñolo, que es la Secretaría General de la Gobernación. Gastón Sal, que es psicólogo, que es dirigente de SICO, el partido que tiene como principal referente a Ariel Báez, asume como subsecretario de Innovación, un cargo que ya estaba en el organigrama del ministerio, pero que no tenía, que no tenía nombramiento, ¿no? Ya va a estar asumiendo Gastón Sal. En el ámbito de turismo también hubo un recambio, y esto tiene que ver un poco con las cuestiones del PRO. Un PRO que también en la provincia de Corrientes aparece dividido con coletazos de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Que un sector es de Bullrich, otro sector que sigue a Mauricio Macri. Por lo tanto, asumió Tete Costaguta, que es dirigente del PRO, en el área de la subsecretaría de Turismo, del sector Macri, el sector más cercano a Gustavo Valdés, en reemplazo de Klaus Liebig, que el dato que uno tiene ya es que había renunciado ya hace tiempo, y ese lugar va a ser ocupado ahora por Augusto Tete Costaguta. Van a asumir mañana, ¿no? Asumen el día viernes, exactamente. Y aparentemente también Kunin va a ser la que firme finalmente el contrato de Lourdes Sánchez. Lourdes Sánchez. En el Teatro Vera. El dato que tengo es que ya tendría el decreto, ¿no? Lourdes Sánchez como directora del Teatro Vera. Esos son nombramientos. La fuente consultada, María y Pepe, indica que podría haber más cambios en este boletín. Gracias a los dos y a ustedes por seguirnos.